Hola, somos el equipo 2. Está integrado por Roberto, Gabriela, Adriana y yo, Zaira. Hablaremos sobre la batería de evaluación de la lengua española, abreviadamente como BELE. Esta prueba es para aplicar en niños de 3 a 11 años. Los autores. La prueba fue proporcionada por la Dirección General de la Educación Especial. En este proyecto se trabajaron profesionistas de distintas instituciones y campos de formación, entre ellos Margarita Gómez Palacios, Elena Rangel, Silvia Romero y el de la propuesta original, Marino Figueroa. BELE fue el primer instrumento formal existente en México para la evaluación del desempeño lingüístico de manera integral y sistemática de esta década. El objetivo de esta evaluación es la rehabilitación de niños con alteraciones del lenguaje, así como de niños con otros trastornos, como puede ser deficiencia mental, trastornos neuromotores, deficiencia auditiva, etc., quienes consecuentemente presentan un problema de lenguaje. Existe la necesidad de evaluar sus capacidades lingüísticas de una manera integral, precisa y sistemática, con el fin de poder definir objetivos de tratamiento. El objetivo de la evaluación es la forma. Se evalúa mediante la escala de articulación, comprensión y producción. El contenido se evalúa con escala de adivinanzas, escala de definiciones. Y el uso se evalúa a través de escala de narración y escala de rutas. La batería de evaluación contiene el siguiente material, que es la carpeta de escala de articulación, la carpeta de escala de comprensión de forma A, la carpeta de escala de producción dirigida de forma A, protocolo de aplicación de la escala de adivinanzas. Esto incluye los reactivos de la forma A y B, la maqueta para la aplicación de las escalas de narración y de rutas. En ella se requieren diferentes objetos para su aplicación. El manual de aplicación para las diferentes escalas, el apéndice A, el protocolo de calificación, el protocolo de interpretación, una grabadora y una audiocinta. En la escala de articulación, esta escala consta de 2 ejemplos y 63 reactivos calificables. Se evalúan los fonemas del español en las siguientes posiciones: inicial, intervocálica y final, así como en diptongos, grupos consonánticos heterosilábicos, grupos consonánticos homosilábicos y en combinaciones de 3 consonantes. Además, en 2 reactivos se evalúa la producción de palabras polisilábicas. El material es la carpeta con 65 láminas, 2 ejemplos y 63 reactivos, el protocolo de aplicación, en el manual, protocolo de calificación, la grabadora y la cinta para grabar. La descontinuación, esta escala no se descontinúa. Las edades de esta escala se aplican a niños de 3 a 6 años. Las instrucciones son que se encienda la grabadora. Se le dice al menor, te voy a enseñar unos dibujos y te voy a decir algo para que tú lo completes. Lámina de ejemplo 1. La niña está jugando con la muñeca. Se espera que el niño conteste, muñeca. Si no lo hace, el examinador señala la muñeca y le pregunta, ¿qué es esto? Si aún con esta ayuda no contesta, se busca que diga la palabra de manera espontánea, dándole características más específicas como, es con lo que juegan las niñas. Si a pesar de esto el niño no dice la palabra, el examinador se le dice y le pide que la repita. Bueno, encontramos que la escala de comprensión. Este consta de 3 ejemplos y 43 reactivos calificables. Esta escala evalúa 27 estructuras sintácticas del español. Los reactivos consisten en presentarle al niño una lámina con 3 dibujos para que señale el que corresponda al enunciado que se le dice. El material es la carpeta forma A o forma B, con 44 láminas, una para los ejemplos y 43 para los reactivos. Protocolo de aplicación en este manual, protocolo de calificación,
Y bueno, acerca de la descontinuación, se descontinúa después de 6 errores consecutivos. Las edades, esta escala se aplica de 3 a los 11 años. Las instrucciones es que se presenta al niño una lámina con 3 dibujos para que señale el que corresponda al enunciado. Se le dice, enséñame dónde está, y se va leyendo cada enunciado. Bueno, aquí encontramos lo que es la lámina del ejemplo 1. En el inciso A es, la niña está jugando con la muñeca. En el inciso B, el niño está jugando con el camión. Inciso C, el conejo está comiendo la zanahoria. Enséñame dónde está la niña. ¿Está jugando con la muñeca? Este es el enunciado A. Se espera que el niño señale el dibujo. Correcto. Si no lo hace, se le señala el dibujo en la lámina y se le dice, mira, aquí está. La niña está jugando con la muñeca. Se aplican posteriormente los ejemplos B, C, en este orden siguiendo el mismo procedimiento que para el ejemplo A, hasta que se consta que el niño ha comprendido la tarea. Y bueno, viene lo que es la escala de producción dirigida. En este apartado consta de 2 ejemplos y 56 reactivos calificables. Esta escala evalúa 30 estructuras sintácticas del español. El material es la carpeta de forma A o B con 58 láminas, 2 para los ejemplos y 56 para los reactivos. Protocolo de aplicación. En este manual, protocolo de calificación, grabadora, cinta para grabar. En base a la descontinuación, se descontinúa después de 6 errores consecutivos del tipo D, E o F. Las edades se aplica en niños de 3 a los 11 años. Y bueno, las instrucciones es, se presenta al niño una serie de láminas, cada una de las cuales contienen 2 dibujos. El examinador dice 2 enunciados. Señala en cada caso el dibujo apropiado y posteriormente le pide al niño que repita lo que dijo para algunos de los 2 dibujos, según se indica en protocolo de aplicación. Y viene lo que es el ejemplo 1, el niño y el camión, dibujo A, la niña y la muñeca, dibujo B. Se le dice al niño, te voy a decir algo de estos dibujos, señalando el dibujo A, el niño y el camión, señalando el dibujo B, la niña y la muñeca. El examinador cuenta mentalmente hasta 3, de tal manera que transcurra 3 segundos, y le dice al niño, ¿qué te dije de este dibujo? Señalando el dibujo A. Y viene el siguiente apartado, que es escala de adivinanzas. En él consta 2 ejemplos y 28 reactivos calificables. Esta escala evalúa la identificación de una palabra, dada su definición. El material es el protocolo de aplicación tarjetas de adivinanzas, forma A y forma B. Protocolo de calificación. La descontinuación es después de 4 errores consecutivos. Las edades es en escala de 5 a los 11 años. Sus instrucciones es que saque el tarjetero de la escala de adivinanzas. El examinador dice, te voy a dar unas adivinanzas y quiero que me las contestes. Y se le dan los ejemplos. El ejemplo número 1 se le dice, es la persona que te quiere mucho, te arrulló de chiquito y te cuida en la casa. ¿Quién es? Se espera que el niño conteste, mamá. Si no lo hace, el examinador vuelve a leer la adivinanza. Si aún el niño no contesta o dice algo diferente, se lee la adivinanza nuevamente en segmentos. ¿Quién te quiere mucho? ¿Quién te arrulló cuando eras chiquito? ¿Quién te cuida en casa? Se espera que el niño conteste en cada segmento o al final de la adivinanza. Mamá. Si el niño no dice la palabra, el examinador le da la respuesta.
Escala de definiciones. Consta de 3 ejemplos y 31 reactivos calificables. Esta escala evalúa la forma en la que el niño define las palabras. El material es el protocolo de aplicación de la forma A y forma B, el protocolo de calificación, la grabadora y cinta para grabar. Se descontinúa después de 4 errores consecutivos y las edades de aplicación es de 3 a 11 años. Las instrucciones: se enciende la grabadora, el examinador dice, voy a decirte unas palabras y quiero que me digas qué es lo que quiere decir. El ejemplo número 1, ¿qué quiere decir la palabra mano? ¿O qué es una mano? Se espera que el niño conteste y si no lo hace o su respuesta es poco clara, se le dice, tú me puedes decir, sirve para agarrar las cosas, es parte del brazo, tiene dedos o tiene uñas. El ejemplo número 2, ¿qué quiere decir la palabra comida? ¿O qué es la comida? Se espera que el niño conteste. Si no lo hace o su respuesta es poco clara, se le puede decir, tú me puedes decir qué es lo que necesitas cuando tienes hambre, qué es un alimento, lo que necesitas para no estar enfermo, son las verduras, la carne, la leche, el huevo, etc. El siguiente apartado es la escala de narración. Las edades son de 3 a 7 años y no tiene segmento de descontinuidad. Consta de un ejemplo y 4 reactivos calificables. Evalúa la forma en que los niños relatan una serie de eventos que se les representan en la maqueta de un pueblo. El material es la maqueta de un pueblo, protocolo de aplicación, protocolo de calificación, grabadora, cinta para grabar. La maqueta del pueblo debe acomodarse como se indican en el mapa anexo. Los objetos de los que consta son 4 casas, una panadería, gasolinería, carnicería, banco, hospital de la Cruz Roja, delegación, estación de bomberos, estación de ferrocarril, depósito de basura, iglesia, patrulla, tractor, camión de bomberos, ambulancia, coche, 2 muñecos, camión, un árbol, un tren y un tablero del pueblo. Las instrucciones. Se le pide al niño, mira, ahora va a pasar algo en este pueblo. Quiero que te fijes muy bien, porque después tú me vas a contar qué fue lo que pasó. El examinador, con ayuda del niño, acomoda los objetos en la maqueta del tablero, según lo indica él. Una vez colocados los objetos en el tablero, se le dirán las instrucciones para el inicio de la escala. Ejemplo. El examinador dice, está lloviendo. Para esto deberá hacer ruidos y mímica de lluvia. Hace mucho viento. Volverá a hacer los sonidos o la mímica. Hay muchos truenos. De igual manera, la mímica. El examinador representa con mímica. Suceso 1. Se cae el árbol obstruyendo la carretera. Suceso número 2. El tractor remolca al árbol hasta el depósito de basura. Una vez incluida la representación, el examinador le hace al niño 3 preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? O platícame qué pasó. Número 2. ¿Por qué pasó eso? Número 3. ¿Qué habrá pasado si no se hubiera venido el tractor? Se espera que el niño conteste. Si no lo hace, el examinador insiste. Platícame de lo que te acuerdes. Cuando la narración no concluye todos los sucesos, se le pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué más pasó? ¿O qué más viste? Escala de rutas. Las edades de aplicación son 3 a 11 años y esta escala no se descontinúa. Consta de 2 reactivos calificables, evalúa las estrategias que utilizan los niños cuando explican el camino a seguir para llegar a un lugar, inciso A otro, que es el inciso B. Esta tarea se realiza en la misma maqueta que se emplea para la escala de narración. El material es el protocolo de aplicación, protocolo de calificación, la maqueta del pueblo,
2 teléfonos, una pañoleta, una grabadora y cinta para grabar. Y las instrucciones es preguntarle al niño el nombre de los objetos o los lugares en los que aparece en la maqueta. Bueno, se sacan los teléfonos y se le da uno al niño para conversar con él en la plática. Se inicia la aplicación. Ejemplo, el examinador dice, mira, vamos a jugar con los teléfonos y vamos a imaginarnos que tú vives en esta casa. Se le señala la casa 1, que está cerca de la gasolinería. El examinador dice, ahora tú estás en tu casa, cuando de repente te caes y te lastimas la pierna, te duele mucho. No hay nadie en tu casa, pero sabes que el hospital está cerca. Yo voy a ser el doctor que trabaja en el hospital y tú vas a llamar por teléfono para que vaya por ti. Mi teléfono es el 01. El examinador se cubre los ojos con la pañoleta y le dice al niño, yo estoy adentro del hospital y no veo nada de lo que está pasando afuera. Ahora marca mi teléfono. Se espera que el niño marque el número telefónico y suena el teléfono. El examinador hace el sonido correspondiente. El examinador dice, buenos días, Hospital de la Cruz Roja. ¿Quién habla? El niño contesta, yo. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Qué te pasó? Me caí y me lastimé la pierna. ¿Dónde vives para que vaya a recogerte? En la casa del techo amarillo. Mira, yo soy nuevo en este pueblo. Acabo de entrar al hospital y por eso no lo conozco. Quiero que me expliques cómo puedo llegar a tu casa y voy a ir en ambulancia. El niño explica cómo llegar del hospital a su casa. Bueno, siguiente punto es protocolo de calificación. El primer punto es la escala de articulación. Se transcribe de la grabadora al protocolo de calificación las respuestas que no coincidan exactamente con la palabra solicitada. Se recomienda utilizar para esta transcripción signos fonéticos en lugar de letras, que son las grafías. Los reactivos de esta escala se califican con un 1 o un 0. Se califican con un punto las respuestas que coinciden exactamente con la palabra solicitada. Las respuestas en las que el niño produjo correctamente el fonema en la posición que se evalúa o el grupo explorado, aun cuando haya omitido, distorsionado, sustituido otros fonemas. Se califica con 0 puntos a las respuestas del niño en las que se haya distorsionado, omitido y sustituido el fonema en la posición en que se evalúa o en el grupo explorado. La escala de comprensión. Los reactivos de esta escala se califican igual con un 1 o un 0. Se califica con un punto a las respuestas en las que el dibujo señalado por el niño coincida con la letra especificada en el protocolo de aplicación A, B o C. Se califica con 0 puntos a las respuestas en las que el dibujo señalado por el niño no coincida con la letra especificada en el protocolo de aplicación. Las respuestas en las que el niño señaló la línea que divide los dos dibujos, o las respuestas en las que el niño señaló 2 o 3 dibujos y no se decidió por ninguno. A partir de la cuarta ocurrencia de respuestas automáticas, es decir, cuando el niño señaló en forma consecutiva más de 3 veces el dibujo de una misma posición, por ejemplo, si el niño señaló 4 o más veces el dibujo de la posición A, sin reflexionar sobre su respuesta. No es la de arriba. Adri es la de arriba. Escala de producción. Tipos de modificaciones. A, respuesta opuesta. A1, respuesta opuesta inadecuada. B, modificación de forma y significado. B1, modificación inadecuada de forma y significado. C, modificación de forma. C1, modificación inadecuada de forma. La D, producción. La F, por último, que es ausencia de respuesta. Escala de adivinanzas. Las respuestas de esta escala, basadas en el protocolo, se califican con un punto las respuestas que coincidan con la palabra que se da en el protocolo de aplicación. Los sinónimos y las palabras de uso regional que no estén incluidas en el protocolo de aplicación, siempre y cuando
contengan las características que se mencionan en la adivinanza. Se califican con 0 las respuestas que no aparezcan en el protocolo de aplicación y no sean sinónimos palabra de uso regional. La escala de definiciones. Cada una de las respuestas de esta escala se califica por una parte con 2, 1 o 0, dependiendo de la amplitud y la precisión de la definición. Se clasifica en una o más de las 20 categorías establecidas, por medio de las cuales se describen las estrategias empleadas por el niño para explicar el significado de las palabras que pueden ser función, clase, características, etc. Los criterios para la calificación. Se califican con 2 puntos las definiciones que describan de manera clara y precisa la palabra solicitada. Estas definiciones pueden estar dadas por medio de una clasificación cuando se proporciona la clase o género al que pertenece la palabra solicitada. Las características o funciones, cuando las palabras se definen por medio de características, uso o ejemplos pertinentes, ya sea que estén en enunciado a solo o numerados, siempre que sean suficientes para explicar el significado de la palabra solicitada. Un sinónimo o una analogía, cuando la definición se da por medio de un sinónimo de la palabra solicitada, o por medio de una comparación analógica o de un sentido figurado preciso y claro. La escala de definiciones se califica con 1 punto. Las definiciones estrechas, sin elaboración o imprecisas. Estas definiciones pueden estar dadas por medio de una explicación poco clara o incompleta, aspectos secundarios o no esenciales, y se califican con 0 puntos. Los tipos de definiciones son: faltan datos, repetición, semejanza sonora, gestos y señalamientos, derivación, características y procesos esenciales, características y procesos no esenciales, función esencial, función no esencial, ejemplo no esencial, negación del opuesto, sentido opuesto, semejanza o analogía, asociación o desviación, experiencia, restricción, indescifrable. Escala de narración. Se transcriben de la grabación de respuestas dadas por el niño a cada uno de los 4 reactivos calificables. La respuesta a las preguntas de cada reactivo reciben una calificación. ¿Qué fue lo que pasó? Es propiamente la narración del evento representado. Las respuestas a las preguntas número 2, causa, efecto, y la número 3, juicio, se utilizan para integrar la interpretación de la escala. Los criterios para este fin se explican y ejemplifican en el manual de interpretación. Es importante que el examinador marque la puntuación en la transcripción con el fin de poder calificar la escala de manera más precisa. Se considera que una narración completa consta de los siguientes elementos: introducción, antecomplicación, complicación, postcomplicación, resolución. El elemento más importante de una narración es la complicación, pues alrededor de este se organizan todos los demás. Cada una de las narraciones se califica considerando los siguientes criterios. Número 1. Número de elementos expresados en la narración. 1 elemento, 2 o 3 elementos y 4 o 5 elementos. Número 2. La presencia o ausencia de la complicación. Número 3. La existencia o no de una relación entre el relato del niño y lo que se le representó. Contexto. La puntuación de cada narración se anota en el protocolo de calificación. La suma de las puntuaciones de los 4 reactivos se registra en el espacio provisto para la puntuación natural, para ser convertida posteriormente a puntuación escalar.
Y bueno, viene la escala de rutas, que es la amplitud del recorrido. Una ruta, por lo general, está conformada de 3 partes: la salida, el recorrido y la llegada. Se toma en cuenta el recorrido que constituye el cuerpo de la ruta. Sin embargo, es importante identificar la salida y la llegada, cuando estas ocurren, para no confundirlas con el recorrido, pues esto podría modificar la calificación. Las divisiones entre punto y otro se marcan con una diagonal. Cada punto de recorrido está formado por uno o más de los siguientes elementos: acciones, desplazamiento, sitios, indicaciones, elementos indefinidos. Y bueno, les presentamos lo que son el protocolo de interpretación. Y bueno, estos son resultados cualitativos. En la escala de articulación, por medio de la escala de articulación es posible identificar la cantidad y variedad de los fonemas del español que producen los niños. El objetivo de esta sección es proporcionar al examinador un procedimiento que le permita describir de manera precisa la capacidad del niño para producir fonemas, con el cual podrá detectar cualquier tipo de alteración de esta habilidad. Comparar el rendimiento del niño evaluado con el grupo de niños de su edad en cada fonema o grupo de fonemas. Realizar un análisis de los tipos de alteraciones que tiene el niño en la articulación del habla, cuando exista una discrepancia negativa entre los fonemas que el niño evaluado produce y aquellos que se espera que produzca de acuerdo con su edad. Y viene lo que es la escala de comprensión y escala de producción dirigida. La interpretación cualitativa de estas dos escalas se realiza de manera conjunta debido al hecho de que por medio de ellas se evalúan dos aspectos de un mismo nivel de lenguaje: la comprensión y la producción de la sintaxis. El examinador podrá registrar los aciertos y desaciertos del niño en el formato. Los aciertos aparecen encerrados en un círculo y los errores tachados. El registrar las respuestas en el formato permite al examinador analizar los resultados, considerando en relación con los enunciados que el niño comprendió y produjo lo siguiente. Número 1, los tipos de enunciados. Número 2, las estructuras sintácticas que evalúan. Número 3, las categorías a las que pertenecen. Número 4, los tipos de modificaciones identificadas en la escala de producción dirigida. Y número 5, la relación entre la comprensión y la producción de la sintaxis. Después sigue la escala de adivinanzas. Para una evaluación cualitativa de las respuestas de los niños, se propone hacer un análisis de sus desaciertos, las cuales son calificadas con 0, de acuerdo con las unidades de significado que forman cada reactivo. Tiene como finalidad detectar las posibles estrategias a las que recurren los niños, de esta manera observar si han logrado integrar dichas unidades de significado. Y los tipos de desaciertos son respuestas de repetición, en la que los niños repite, asocia, deriva o da un sinónimo de una de las unidades de significado de la adivinanza. Respuestas de adición, el niño agrega una o más unidades del significado que no estén presentes en la adivinanza, o cuando el niño establece una relación de causa-efecto con base en la información que proporciona la adivinanza. Respuestas de omisión, el niño omite una o más unidades de significado del reactivo, dando como resultado una palabra distinta a la explorada y que no es una respuesta de repetición. Respuestas de omisión de la pregunta. El niño no toma en cuenta la pregunta planteada al final del reactivo. Considera también como una unidad de significado que permite deducir la categoría gramatical de la palabra que se explora. De respuestas indescifrables, son desaciertos que no tienen una relación con ninguna de las unidades de significado de la adivinanza, y aquellas respuestas que no se pueden clasificar dentro de las categorías de repetición, omisión o adición de unidades de significado o de omisiones de la pregunta.
Y en esta clasificación de los tipos de desacierto de los niños no se incluyen las respuestas en las que el niño no dijo que no sabía, ni tampoco la ausencia de respuestas, puesto que ambas no se obtiene ninguna información que pueda ser analizable. Después sigue la escala de definiciones, en la cual se evalúa la capacidad de los niños de 3 a 11 años para definir las palabras. En este apartado se pretende hacer un análisis para saber cuáles son las estrategias de los niños para definir las palabras, la precisión con la que dichas palabras fueron definidas, la relación entre las estrategias utilizadas al definir y el grado de precisión en los distintos rangos de edad. Y así definir las palabras de diferente categoría gramatical, las cuales los niños utilizan para distintas estrategias. Escala de definiciones. Los tipos de estrategia para definir qué se espera que utilicen los niños de acuerdo a su edad son los siguientes. Los niños de 3 a 3 años y medio definieron pocas palabras. En su mayoría sus respuestas se clasificaron en orden decreciente, como del tipo A, faltan datos, del tipo B, repetición, y el tipo H, funciones esenciales. A los 4, 5 y 6 años se espera que los niños definan mediante las siguientes estrategias de definición: en orden decreciente, tipo H, funciones esenciales, tipo J, ejemplos esenciales, y tipo A, faltan datos. A los 7 y 8 años se espera que definan también en orden decreciente a través de las estrategias del tipo H, funciones esenciales, del tipo J, ejemplos esenciales, y del tipo F, características y procesos esenciales. A los 9, 10 y 11 años se espera que los niños utilicen las estrategias del tipo B, funciones esenciales, tipo J, ejemplos esenciales, tipo F, características y procesos esenciales, y del tipo Q, combinación en orden decreciente. Escala de narración. Evaluar las narraciones que producen los niños ante eventos previamente representados por el examinador en la maqueta del pueblo. El objetivo de esta sección es el de proporcionarle al examinador un procedimiento para describir las producciones narrativas del niño y complementar la información obtenida por medio de la calificación cuantitativa. Con esta finalidad se proporciona un formato, así como tablas de respuestas expresadas por los niños de la muestra normativa para comparar con estas las narraciones del niño que se está evaluando. Para describir el rendimiento en la producción de narraciones se consideran los siguientes puntos, los cuales se registran en el formato de interpretación. Escala de narración. Para describir el rendimiento en la producción de narraciones se consideran los siguientes puntos. Tipo de narración. Se refiere a la clasificación descrita en el manual de calificación. Número 2, nivel de narración. Toda la narración puede agruparse en el nivel de acuerdo con las siguientes características. Nivel 1, cuando el niño no contesta. Nivel 2, la narración consta de un elemento. El nivel 3, la narración es de 2 o más elementos sin incluir complicación. Nivel 4, la narración es de 2 o más elementos, incluye complicación. Y bueno, la secuencia de elementos en la narración es el orden en el que son expresados los elementos en la narración. El esquema y la secuencia de la narración es introducción, ante complicaciones, complicaciones, postcomplicaciones y resolución. Es importante la secuencia. Estas pueden ser secuencias sin omisiones. No es necesario que se incluyan todos los elementos. Es importante que se encuentren en orden sin omisión de uno intermedio.
Secuencia con omisión, cuando existe una omisión de uno o más elementos intermedios de la secuencia. Sin secuencia, cuando la narración consta de un elemento o mantienen el orden del esquema de la narración. Bueno, 4. Respuesta a la pregunta causa-efecto. Son las respuestas a la pregunta 2 de cada reactivo, y estas pueden ser correcta cuando se establece una relación de causa-efecto entre lo que se pregunta y el contexto del reactivo que se presentó. Incorrecta, no se relaciona con el contexto o pertenece al contexto, pero no es una respuesta lógica a la pregunta específica. Otras se encuentran en las ausencias de la respuesta, repetición de la pregunta, que no proporciona información o que no toma en cuenta el contexto y a la vez no pueden considerarse intentos de establecer una relación causa-efecto. 5. Respuesta a la pregunta sobre juicio. Son las respuestas a la pregunta 3 de cada reactivo. Debe entenderse por juicio una opinión lógica que considere la pregunta específica y el contexto. Más que una evaluación de tipo moral, estas pueden ser correctas cuando la respuesta corresponde a la pregunta hecha por el examinador y al contexto del reactivo. Incorrecta cuando para responder el niño no toma en cuenta el contexto del reactivo. Se observa un intento de dar juicio, pero no se considera el contenido específico de la pregunta. Otras en este grupo se encuentran las ausencias de respuestas, la repetición de la pregunta y las respuestas en las que no se considera el contexto ni el contenido específico de la pregunta. Bueno, se evalúa la capacidad del niño para explicar cómo llegar en un lugar A a otro B, en la maqueta de un pueblo. El objetivo de la interpretación cualitativa de esta escala es el de darle al examinador lineamientos generales para que analice de manera en la que el niño proporciona la información por medio de la cual se intenta resolver el problema que se le plantea. Es decir, qué tan funcional es su discurso para cumplir el propósito de dar una tarea. Se considera que una ruta es funcional cuando el niño proporciona suficiente información relevante y organizada, de tal forma que permita al oyente llegar de un punto A un punto B. Se considera que una ruta tiene información explícita cuando el niño nombra y detalla lugares, en el sentido de la trayectoria. Se considera que una ruta tiene información implícita cuando el niño indica por medio de ticos, aquí, acá, así, etcétera, los lugares y o el sentido de la trayectoria, o bien en el caso de los lugares los nombra sin detallarlos. Con base en el análisis de las rutas y de la forma que organizó la información, se puede clasificar 1. Con continuidad y sentido de apropiado. 2. Descontinua y con sentido apropiado. 3. Con continuidad y sin sentido apropiado. Y 4. Descontinua y sin sentido apropiado. Y por último, escala de rutas. Se considera que una ruta tiene continuidad cuando existe una relación estrecha entre uno y otro bloque de información. Es decir, cuando el niño proporciona la información de tal forma que no se dificulta la conexión entre un sitio y otro de la ruta. Una ruta discontinua puede ser evidente de que el niño no planeó la solución del problema antes de intentar resolverlo, lo cual propicia inicios falsos y rectificantes frecuentes. Asimismo, puede ser el resultado de la ausencia de estrategias para dar rutas. Se considera que una ruta tiene sentido apropiado cuando el niño hace evidente en su discurso que sabe que en el recorrido el sitio A, que es el hospital o estación de bomberos, es el inicio o la salida y el sitio B, la casa 1 o la casa 2, es la llegada.